Si has hecho clic en este vídeo pensando que alguien te va a dar un nicho mejor que el que tú mismo o el que tú misma puedes encontrar, este vídeo es para ti. Hay muchas personas hablando sobre cómo creando libros en un nicho en particular o utilizando unas palabras clave en concreto, y yo mismo también he caído en su día en pensar que otras personas tienen una respuesta más válida o mejor que la que yo mismo puedo encontrar por mi cuenta. En este vídeo vamos a ver por qué ese tipo de vídeos que nos dan una respuesta en formato de nicho o de palabras clave, al final no tiene ningún sentido ponernos a crear libros de bajo contenido en esos nichos o con esas palabras clave. Y en segundo lugar vamos a ver por dónde puedes empezar a crear tus libros de bajo y medio contenido y de dónde puedes sacar tus propias ideas y tu propio nicho. Si eres nuevo por aquí, yo soy Mikel y en este canal hablamos sobre distintas formas de ganar dinero online, sobre finanzas y sobre cómo emprender con libros de bajo contenido en Amazon KDP principalmente. ¿Por qué los vídeos, blogs o personas que hablan sobre nichos o palabras clave que son aparentemente muy rentables no tiene, bajo mi punto de vista, sentido ponernos a crear libros ahí? En primera instancia, cuando estas personas descubren estos nichos o estas palabras clave y las dan a conocer, claro que pueden llegar a ser rentables. En ningún momento estoy cuestionando que ese nicho o esas palabras clave sean válidas. Lo que ocurre es que si esos vídeos, esos contenidos llegan a un público muy amplio, son muchas las personas o somos muchos los que nos vamos a poner a crear libros de bajo o medio contenido en esos nichos o con esas palabras clave. ¿Qué ocurre con esto? Que la gracia de KDP y una de las claves de que nuestros libros se vayan a empezar a vender es precisamente el hecho de no tener muchísima competencia. Claro que se puede dar el hecho de que por crear un libro en un nicho en el que haya ya muchos libros creados se vaya a poder vender, porque a mí personalmente me ha pasado, pero generalmente va a ser mejor crear libros en nichos en los que no haya demasiados libros publicados. Entonces, cuando algún youtuber o algún blogger empieza a hablar de estos nichos o de estas palabras clave, lo que pasa es que muchísima gente empieza a crear libros en esos nichos y con esas palabras clave, y al final es como meternos en un océano en el que, aunque en primera instancia parezca que no hay mucho publicado, en cuestión de una semana o unos meses verás que esos nichos empiezan a rebosar libros por todas partes. Con este vídeo lo que quiero es intentar ayudarte a que conectes con el nicho, idea y contenido de tus primeros libros de bajo contenido que tú ya tienes dentro de ti y que a lo mejor no has sido capaz todavía de conectar con ellos. Últimamente varias personas me habéis preguntado cuáles son los libros que más se venden en mi caso o cuáles son los nichos en los que más ventas hay, y es que no hay una única respuesta y una verdad absoluta que sea aplicable a todo el mundo, porque los libros que más se venden en mi caso o el tipo de libros que más se venden en mi caso no tiene por qué ser el tipo de libro que más se vende en el tuyo. Cada persona va a tener que descubrir el suyo. Entonces, por si te estás preguntando por dónde puedes empezar, te invito a hacer lo siguiente. En vez de ponerte a pensar que otras personas tienen una respuesta mejor que la que tú mismo puedes encontrar dentro de ti, te invito a observar qué haces tú en tu día a día, cuáles son tus hobbies, qué es lo que se te da bien, qué es lo que te apasiona. Con esto lo que vamos a hacer, que fue precisamente con lo que yo empecé haciendo, y de hecho 3 de mis libros más vendidos los hice partiendo de lo que te voy a contar a continuación. Una vez que hemos conectado con lo que se nos da bien hacer, con lo que nos gusta, con esos hobbies que tenemos o incluso con lo que hayamos estudiado en un momento dado de nuestra vida o con algo que hagamos en nuestro trabajo de por sí, eso te invito a que encuentres la forma de convertirlo en un libro de bajo contenido, ya sea en forma de herramienta o en forma de entretenimiento o en forma de regalo que se le pueda hacer al tipo de personas o a las personas que están en esos nichos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, tú imagínate que a mí me gusta jugar al tenis, que no es el caso, pero como ejemplo, imagínate que yo pienso, vale, ¿cómo puedo crear yo una herramienta en formato libro, obviamente, porque aquí estamos hablando de libros, que pueda ayudar, imagínate, a un entrenador de tenis, por ejemplo, de alguna forma un cuaderno en el que pueda recopilar una serie de datos que son relevantes para ese nicho y para esa figura dentro de ese nicho? Obviamente yo no tengo ni idea de tenis y esto es solamente un ejemplo, pero es para que entiendas la idea. Al final no tiene por qué ser solo dedicado al público como tal, es decir, en este caso a las personas que juegan a tenis, sino puede ser en un contexto más profesional, es decir, a las personas que se dedican a nivel profesional a enseñar a otras cómo jugar a tenis. Por otro lado, también
también está la idea del regalo. Los regalos funcionan bastante bien en libros de bajo contenido, en aquellos que están pautados solamente con líneas o con cuadrículas o con puntos y en los que solamente diseñamos la portada. En el caso del tenis, por ejemplo, pues yo podría crear una portada que aluda de alguna forma a las personas que tienen afición por este deporte. Si yo fuera una persona que está dentro de ese ámbito de alguna forma porque me gusta practicarlo o lo que sea, o porque soy fan, pues de alguna forma yo ya voy a saber qué les gusta a esas personas, voy a tener más facilidad para conectar con eso. Por poner otro ejemplo, imagínate que a mí me gusta cocinar postres, pues a lo mejor puedo conectar con una idea relacionada en este ámbito, en este contexto, en el que yo sé qué problema tienen las personas que se enfrentan a esto, por así decirlo, o que se dedican a esto, y crear, como te digo, pues lo mismo, un cuaderno que sea una herramienta que de alguna forma facilite el proceso de recopilar recetas de postres o lo que sea, siempre, como te he dicho, conectando con resolver algún problema. Y si no, siempre tenemos la opción qué regalo podría llegar a hacerse a alguien que tiene este tipo de hobby o que se dedica a esto, y crear una portada que sea atractiva para este tipo de personas. La pregunta principal que tenemos que hacernos a la hora de crear nuestros libros siempre es qué problema estoy solucionando o qué valor estoy aportando. Como he comentado otras veces, esto no tiene que tener una magnitud inmensa de solucionar el problema más grande del mundo, sino cosas mucho más del día a día, mucho más banales o mucho más prácticas. Obviamente todas las personas tenemos más de un talento o más de un hobby, o nos interesan más de una única cosa. Incluso también a lo mejor hemos podido estudiar algo a lo que no nos dedicamos profesionalmente, pero que de alguna forma lo tenemos ahí latente. Aprovéchalo para crear tus primeros libros basándote en eso que tú ya eres o que tú ya sabes o que de alguna forma ya está dentro de ti. Digamos que esta sería como la primera fase en la que partimos de nosotros mismos, siempre conectando con el otro. En una segunda fase, lo que podríamos hacer es empezar a conectar con personas que tenemos a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, etc. En este sentido, puedo empezar, por ejemplo, por mi círculo más cercano, que a lo mejor es mi familia. Pienso, vale, pues imagínate mi madre o mi hermano o lo que sea, o mi prima, ¿a qué se dedica? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Cómo puedo yo de alguna forma crear algo que conecte, que solucione un problema dentro de ese contexto, de ese hobby, de ese paradigma, y ir así desgranando desde ti, después tu familia, después tus amigos, después tus compañeros de trabajo, y vas a ver cómo vas a crear un montón de ideas infinitas para la creación de tus libros de bajo contenido. Evidentemente puedes dar con algunas ideas que realmente no sabes solucionar cuando estamos en esta segunda fase, o con ideas que no te motivan para nada, porque si al final tú no tienes ningún tipo de interés en, por ejemplo, en el tenis, y tu prima es entrenadora de jugadores de tenis, por ejemplo, pues a lo mejor no te va a interesar hacer eso o no te apetece hacerlo, y está bien. Pero recopilando todas estas ideas, probablemente sacarás algunas en las que a lo mejor no habías caído porque estás más pendiente de buscarlas fuera, y cuando miras hacia adentro, primero a ti y luego lo que tienes alrededor, verás que es mucho más sencillo. Obviamente este proceso tiene fecha de caducidad, a no ser que sigas ampliando tu círculo de amistades y de personas y de contactos y demás, pero te puede servir para empezar a encaminar ese proceso de tener ideas un poco más originales, que no estén basadas en lo que ha dicho algún gurú o algún blogger o lo que sea. Evidentemente cada una de estas ideas tenemos que validarla mínimamente en Amazon, buscando si ya hay libros de bajo o medio contenido creados en estos nichos o con estas palabras clave, y valorar si realmente tiene cabida o si ya es un nicho hipersaturado, y ver qué han hecho otros, no para copiarlo, sino todo lo contrario, precisamente para diferenciarnos y ver si podemos darle otro enfoque, crearlo más bonito, crearlo más práctico, más valioso, más entretenido, más útil o lo que sea. Una vez que hemos terminado con esta primera y segunda fase, entonces ya sí nos quedaría buscar inspiración en fuentes externas, como puede ser directamente en Amazon, o buscando ideas por internet, o mirando por ahí otro tipo de cosas. Pero te invito a empezar por aquí porque es una forma de conectar con ideas más originales, ya que no son ideas que vas a encontrar en internet directamente, sino que van a partir de tu vida real y de tu contexto real. Y además, sobre todo en la primera fase, lo vas a hacer mucho más motivado o motivada, porque al partir de ti directamente, de lo que has estado haciendo a lo largo de toda tu vida, pues va a ser mucho más enriquecedor que hacer algo que alguien te ha dicho y que no tiene realmente nada que ver contigo. Por último, lo que te quiero decir, y en realidad es algo que yo también estoy aprendiendo por el camino, es que tenemos que empezar a confiar en nuestras propias ideas por encima de pensar que otras personas pueden llegar a tener mejores ideas o hacer las cosas mejor que nosotros. Y si lo haces y
te funciona, me gustaría que me lo contaras en los comentarios. Yo, por mi propia experiencia, como te digo, 3 de mis libros más vendidos están basados en una necesidad que yo tenía en primer lugar y que después validé, como te he dicho, viendo a ver si había algo ya creado en estos nichos en Amazon y demás, pero partí de una afición, de un hobby que yo mismo tenía, de algo que me apasionaba a mí. Si yo obviamente puedo ser mi propio cliente de ese libro de bajo contenido, estoy solucionando un problema para mí, pero no es un acto egoísta y de centrarme en mí mismo, sino que como yo soy parte de ese público objetivo, de esos clientes, si ese libro de bajo contenido está solucionando ese problema para mí, obviamente también lo va a estar solucionando para el resto de personas con las que yo comparto ese hobby o esa pasión o lo que sea. Esto no sé dónde lo vi, pero alguna persona en algún momento mencionó como que uno de sus libros más vendidos estaba ubicado en el nicho como de lavandería o algo así, que a lo mejor tú puedes pensar, un libro de bajo contenido en un nicho tipo lavandería, ¿qué tiene que ver? Precisamente por eso, por esa originalidad de partir de a lo mejor el trabajo que estaba haciendo él o alguien de su familia, es lo que le ha hecho posicionar ese libro como uno de sus más vendidos. Así que bueno, espero que este vídeo te pueda motivar a empezar a responsabilizarte y a tomar acción desde tu propia esencia, desde lo que tú eres. Y si te interesan estos temas sobre cómo podemos generar ingresos pasivos a través de nuestro emprendimiento online, sobre finanzas y sobre abundancia en general, te invito a suscribirte y a quedarte por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.